pasado lo que era la comisión de formación, salía de la asamblea de la ESI y nos juntamos este año y debatiendo sobre nuestra ñoñez decidimos que estaría bueno desarrollar un ciclo de talleres acá que tomara ciertos ejes en cuanto, por lo menos de discusión, en cuanto a nuestro rol como estudiantes de comunicación social, sobre todo, y digamos, nuestras inquietudes que habían surgido y que estaban profundizándose a partir de todo lo que fue el proceso de fin de año pasado. Creo que parte bastante de una discusión que se dio el año pasado en el marco del proyecto de la lucha por el proyecto de ley de educación, que hoy es ley de educación, en los trabajos que se iban dando en la lucha estudiantil, la necesidad de producir conocimiento desde nuestros espacios mismos, ¿no? Vimos esa necesidad como algo importante que teníamos que darle cabida para empezar a trabajarlo en este año cuanto antes, ¿no? En el marco del 24 de marzo y todas las discusiones que surgen y que se rememoran en esa fecha, creímos importante dar este espacio como un puntapié para la conformación de instancias de talleres y que se pueda producir conocimiento con un tema particular, una de las militancias políticas en los 70, integrando por ahí experiencia de profes que han estado en esa época, que han vivido ese proceso, que también nos sirva a nosotros para rediscutir muchos de los acontecimientos, de los militantes, de los políticos, mucho del rol de los comunicadores, de la comunicación en sí. Fui de la primera promoción de esta escuela que fundamos la escuela, o sea, antes que se abriera nosotros nos reuníamos en distintos lugares tratando de presionar para que se abriera, porque había problemas de tipo político en aquel entonces, en el año 72, sobre la apertura de la escuela. Y bueno, al final logramos, pero empezó a mediados de año, no empezó en marzo como todas las escuelas, sino empezó a mediados. Y bueno, las experiencias fueron muy variadas. Por otro lado, yo quiero aclarar que hay muchas memorias y muchas historias. Yo como ser veo muchos recortes, es decir, parece ser que en algún momento se criticaba la teoría de los dos demonios, como estructurar maniqueamente la historia de los 70. Y yo veo que en muchos casos hay posturas tributarias de ideas similares, de hacer recortes. Y yo pienso que deben florecer infinitas versiones para que podamos entender los tiempos. Y eso está muy limitado. Como si yo veo en la escuela, muchas veces se organizan eventos que tienen que ver con recordatorios de aquella época e invitan gente de un sector nada más. Es decir, en esa época había un grupo que se llamaba grupos de base y muchas de las personas que son convocadas son los que pertenecían a los grupos de base. ¿Grupo de base a qué se...? Los grupos de base eran tributarios del PRT, que ahora no existe, no hay un referente político de eso en ningún lado. Y su brazo armado es el Ejército Revolucionario. Yo personalmente milité, era maoísta en los 70, ahora no lo soy, pero en una de esas me convendría por cuestiones de evolución del capitalismo y el mercado global, pero ya es otra cosa eso, pero no lo soy. Pero bueno, asumo aquella militancia con el entusiasmo, el fervor y la convicción con que la llevé a cabo. Militaba en el ESMATA Córdoba, en la época que estaba Salamanca, y a su vez también en el Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información. Nosotros, el primer centro de estudiantes que se organizó en esta escuela, la mayoría la tenía el PC y nosotros éramos la segunda minoría y estábamos por una agrupación que se llama CIU-FAUDI, o sea, Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda. Todo eso no hay relatos prácticamente, porque la vez que se convoca a alguien se convoca a la gente que pertenecía a los grupos de base. O sea, toda aquella otra parte quedó recortada interesadamente, probablemente. Es decir, ustedes no sé si saben que entre las 200 universidades más importantes del mundo no figura ninguna de la Argentina, ni tampoco ninguna de Latinoamérica. Para mí normalmente esos rankings, cómo están conformados, lo poco que pude averiguar,
se basan en publicaciones científicas y las terminan analizando las academias o ¿cómo se llama? Asociaciones científicas de disciplinas determinadas que ya tienen que ver, digamos, con la división del saber planteado occidentalmente, que obviamente quizás no tengamos una repercusión a ese nivel y que en cierta forma hasta estaría mejor que no la tengamos, cuando podríamos tener relevancia o visibilidad por otras cuestiones que podrían girarse más a una universidad transformadora, emancipadora, que no sea simplemente discursiva, una proclama discursiva, sino que realmente lo haga. Entonces sí tendríamos visibilidad por fuera de estos rankings y la importancia en la realidad social o en la transformación de la realidad social. El saber científico-técnico no es algo que tienen un grupo de becarios, de investigadores o qué, sino que eso va configurando nuestro territorio, lo que comemos, lo que olemos, lo que nos ponemos, a dónde vamos, todo. Entonces la discusión sobre qué puede hacer la ciencia y los saberes científicos tecnológicos y qué implicaría efectivamente un compromiso con sus sociedades, es una discusión que tiene que ir más allá de un gesto populista. ¿Sí? La discusión científico-técnica, si la vemos como una discusión de los otros, perdemos. Porque hay universidades que están destinando presupuestos para cómo generar la producción de ciertos combustibles, cómo procesar ciertos... ¿sí? También tengo que pensar en función de qué es lo que va a hacer, si lo quiero hacer en función de una sociedad, para la emancipación de una sociedad, para el respeto del medio ambiente, o para ser una simple empresa más, digamos. También hay que pensar ese tipo de cosas. Porque cuando se habló en un primer momento de los biocombustibles, parecía como que era una alternativa súper importante, muy buena, y termina siendo una forma más de monocultivo determinado en ciertas regiones que dan la producción de esos cultivos. Puede ser, no sé, la caña de azúcar en ciertas regiones, puede ser el biodiesel con la soja, porque la soja también se produce, si bien una pequeña parte va para un biocombustible ahora. No digo de dejar y mirar, digamos, de que los científicos son los otros y nosotros no vamos por esa, sino problematizarla al fondo, digamos, que la transformación misma de la ciencia técnica o de la concepción de ciencia técnica. Pero en cuanto a la energía alternativa y los biocombustibles, las universidades desarrollan proyectos, en el caso particular de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y el Estado no le da, tiene el proyecto, es terrible, pero el Estado no le da el presupuesto para implementar esos proyectos. Por ahí, le quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de militancia que tenían en esa época, digamos, en los 70? Que eran numerosos grupos que entendían en ese principio de los 70 que planteaban todo por las bases, o sea, no a los centros de estudiantes, veían los centros de estudiantes como... Y entonces, por otro lado estaban otros grupos que creían que los organismos de masa, como los sindicatos, los centros de estudiantes, eran estructuras importantes, y eso atravesaba luego, los comienzos de los 70 atraviesa la discusión que luego le viene en prácticas que avanzados los 70, de los 70 hacia los 80, prácticas que tienen que ver con asumir proyectos de masa o proyectos más elitistas. Entonces las teorías comunistas que son tributarias de la construcción un poco para que luego de allí generar una revolución chocaban contra aquellas que planteaban la construcción desde las masas populares. De la Asamblea de la ESI. Estuvimos participando el año pasado. ¿Cómo ven, digamos, en la ESI, la militancia, digamos, cuáles son los objetivos o los espacios que les interesa, las prácticas que les interesa hacer a los espacios de militancia de la ESI? Yo creo que nos planteamos mucho esto que decimos de por ahí, desde lo que aprendemos, incorporamos y teniendo en cuenta el beneficio y bastante único de poder cursar la universidad y formarnos y querer devolverle eso que por ahí no lo hacemos por la parte de extensión, que termina siendo cosas relegadas a la universidad, y sí, por lo menos personalmente me interesa el tema de poder devolverlo, ya sea desde un simple observatorio medio o ir a trabajar en el barrio a hacer una radio. Para mí sí, me parece que me interesa y lo hemos discutido, pero al cabo de hacerlo, no sé. ¿No? O sea, como estudiantes de comunicación, si vamos a entrar a la lucha, ¿cómo entramos a la lucha? A ver, ¿cómo aportamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Nos organizamos para ir a la marcha y nada más? ¿O nos organizamos para hacer algo diferente aparte de ir a la marcha? Para aportar
de nuestro saber específico, no sé cómo decirlo. Entonces en ese concepto creo que lo que pasó un poco, me resultó muy interesante es esto, digamos. O sea, cómo quisimos aportar nuestro conocimiento. O sea, yo en el momento que entendí para qué estaba en la universidad y decía para ver en qué manera puedo transformar la realidad, digo, si es con la comunicación o si no para qué estoy estudiando, ¿no? Digo, me parece por un lado que hay como una energía social muy fuerte, una expectativa y una voluntad de hacer muy fuerte, pero a la vez, a veces, o no hacemos del todo completo el diagnóstico, o algo pasa, y entonces, como que nos queda, tengo hasta ahí, ¿no? Nos quedamos hasta ahí, llegamos hasta ese punto. Está bueno que se quieran hacer un montón de cosas, pero uno tiene que poder leer, ¿sí?, lo que está haciendo en el contexto y en el espacio-tiempo particular en que lo está haciendo. Entonces digo, por eso yo decía que los 80 me parece muy interesante para pensarlo, porque uno por ahí pensaba que con cambios muy fuertes, como lo que tiene que ver con el fin de una época dictatorial, empezábamos un mundo de rosas, ¿no? Y sí me parece que está bueno en ese marco mirar qué pasaba en los 80, ver que el neoliberalismo no es solamente los 90 y poner en duda muy fuertemente si ya se fue, ¿no? El rol de las comunicaciones, yendo a lo macro, era diferente porque ahora se piensa el rol que juegan las comunicaciones en una especie de crisis intracapitalista o intrasistema. En cambio, en aquel entonces se veía de otra manera. Y eso en lo macro. Y en lo pequeño de la escuela nuestra como experiencia, hubo experiencias donde entraba la discusión de qué hacer, ir a los barrios, de qué manera, cómo plantear prácticas de comunicación popular. Y también hubo una experiencia de contrainformación cuando estuvo el golpe en Chile en el año 73, de que la Escuela de Ciencia de la Información montó prácticas bastante rudimentarias, pero era lo que se podía, con una radio abierta a la calle, con volantes. Por ahí, ¿cuáles son los trabajos hoy para los jóvenes universitarios? Call center, por ejemplo, call center, ¿no? No pueden dar la cara, ¿no? Ni siquiera a veces pueden interactuar a través de las mismas redes, porque están, digo, en sus prácticas conectados y bueno, y hay un control muy fuerte, ¿no? Es como esta cuestión media mezclada de mecanismos disciplinarios más tradicionales a formas más novedosas de control. Cuando hablamos de Córdoba la docta, la progresista, la del cordobazo, ¿no? Uno le viene fuerte la imagen, cuando ve las películas, las imágenes de la época, de la confitería oriental, ¿no? Y hicimos bolsa. ¿Qué hay hoy en la confitería oriental? Un McDonald's. Entonces digo, yo sé que esas imágenes, ¿no? Si las podemos tomar y tratar de leer en alguna estrategia de inteligibilidad que nos armemos, tienen cosas para decir. Entonces, de vuelta a eso, volviendo a lo que ustedes hablaban de memoria y demás, me parece que está bueno también pensando en nuestro presente, porque por lo menos para mí hay cierto dejo de nostalgia a veces que nos ciega en la posibilidad de hacerlo. Eso que ustedes tienen ahí es interesante, es debatirlo, pero para mí los padres están leyendo a Benjamin ahí, ¿no? Está retomando Benjamin. Y Benjamin plantea muy fuertemente que el presente es un tiempo pleno para poder transformar y que está siempre en riesgo de que sea habitado por el pasado. Hablando un poco de los cambios que se vienen haciendo, es decir, se está modificando un poco la estructura, la fachada, por ahí lo estético de nuestra facultad o de nuestra escuelita, y no se habla de cambios, de contenido. Mi cuarto año de la especialidad de investigación, el problema más grave que tenemos con los estudiantes para la hora de pensar nuestra práctica académica es que no saben entender la comunicación. Que tienen muy mala formación en cuestiones de teoría de la comunicación. Hasta el cuarto año ya se van. Coincido con la profesora, como dice un refrán chino, la experiencia es una linterna que llevamos de espalda alumbrando el camino recorrido, pero para el futuro no nos dice nada. Entonces, creo que hay que saber, o que hay que tratar de hacer el esfuerzo de buscar en el presente cuáles son las tendencias, las cosas que consideramos que son lo más favorable y meternos de preco en eso.
No hace falta tenerlo del todo claro. Mi experiencia de vida, y esto creo que sí es válido, es que en general los procesos de transformación más grandes que viví o que vivió la sociedad nunca se armaron planificadamente. Siempre fueron reacciones en las cuales hubo una reacción social donde nos llevaron y nos metimos ahí adentro. Cuando yo llegué a la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires, vine a vivir la experiencia del taller total como experiencia académica, que era mucho mejor que la estructura docente que había. Y la experiencia del taller total fue eso, una parte o una consecuencia ligada a la movilización social del cordobazo, que tiró un montón de prácticas académicas, pero además porque hubo un grupo de pedagogas. Pero la comunicación social no es solo análisis de discurso literario, la comunicación social es una forma constitutiva de la vida social. Entonces, incidir en las prácticas comunicacionales es incidir en la configuración y en las prácticas sociales. Las clases dominantes tienen muy claro para qué carajo sirven las comunicaciones. Son formas de instituir prácticas sociales, incluso de manejar el imaginario, esto que decía hace un rato el profesor. Hoy tenemos la imaginación limitada por Tinelli. No vemos más que culos y tetas cuando pensamos en algo. Lo cual no está mal, pero hay que ver más allá de eso. Pero en los años 70 nos criamos, vivimos con un proceso social muy fuerte, con obreros muy movilizados, con sindicatos como el ESMAT, el Traxitram, Luz y Fuerza, que no solo eran sindicatos, tenían peso sobre la vida social. El Electrum, que era el diario periódico de Luz y Fuerza, se veía en todos los kioscos. Tenía más tirada en esa época que lo que vende hoy La Voz del Interior. La Voz del Interior, por supuesto, tiraba mucho diario. La gente se informaba con el diario, era distinto, era otra cultura, era otro mundo. La Voz del Interior no era el pasquín hediondo que era ahora, que el diario que ustedes se ponen a leer. Toda su historia era un diario más obrerista que lo que soy, muchísimo más obrerista. Hay ediciones de los años 20, ustedes la pueden leer, 30, donde le reclaman a los patrones que paguen mejores sueldos y que no dejen organizarse en sindicatos, cosa que hoy Clarín y el grupo Clarín no lo hacen ni loco. Esta gente, y el título decía, yo fui un torturador, de abajo, pero era mi trabajo y me obligaron. Esa etapa es hedionda, es impensable, es éticamente horrible. No se puede justificar la tortura porque era mi trabajo, mentira. No se puede justificar la tortura diciendo me ordenaron, mentira. Siempre tener la opción de decir no, irte a la mierda. Yo esas cosas las tengo claras, las aprendí en esos años. No las tenía claras antes porque me imaginaba que alguien podía torturar a otra persona, en la forma en que se torturó este país. El enemigo estaba claro, era Onganía tuvo la capacidad de unificar a todo el país en su contra, lo cual era muy claro. La lucha era muy clara. Había un uniforme y estaba el enemigo. Hoy es más confuso, más difuso, mucho más complicado. Es parte del juego de la democracia. La gran virtud de la democracia formal esta que tenemos es esto. Diluir quién es el enemigo. Sí, por eso la democracia es funcional a la lógica de la acumulación de capital. Porque si no, se quedaría muy claro, todos los patrones como de grandes empresas son enemigos. Estaría tan claro eso en una sociedad sin democracia. Digamos, sin esta democracia formal, pero no, todo esto se nos mezcla. ¿Sí? Porque resulta que ahora es tan perversa la lógica y el avance que hubo con la dictadura militar, con el neoliberalismo, con todo esto, que resulta que ahora las grandes empresas no hacen el favor de darnos trabajo, aunque nos paguen salarios que son la mitad de lo que se ganaba en los años 70. El nivel de los salarios al día de hoy, después de todo este proceso de recuperación, en la Argentina promedio está como el de los años 40. Tenemos una rectora progresista comparada con González, que era conservador, que ahora está promoviendo una lista sindical oficialista. Entonces uno dice, pará, ¿cómo puede haber un sindicato cooptado por la patronal, aunque la patronal sea una rectora que en realidad no es dueña? Estas cosas, hay ciertos principios, la independencia sindical, la independencia de la organización de los trabajadores, la independencia política de la patronal y el Estado ha sido un principio que viene de los años, bueno, viene mucho más atrás, que en los años 70 se plasmó. Y son cosas que yo las tengo muy claras. Por ahí puedo estar confundido, por ahí puedo no verla, por ahí no puedo tener claro quiénes son los amigos, pero estas cosas me permiten. Y después está la referencia por la negativa, porque lamentablemente el más claro que era Neustadt se murió. Y no tenía duda, prendía el televisor y dice, ¿qué dice Neustadt? Bien.
me pongo del otro lado y no me equivoco, se murió. Andate más confuso, el otro, el nuevo Néstor que hay, Grondona ni hablar. Está más confuso el panorama. De todos modos, yo creo que hay que seguir apostando a ciertas cosas básicas. Esto, hablar, dialogar, promover ideas, buscar en el pasado cosas que puedan servirnos, mirarnos entre nosotros, escucharnos, ver quiénes son los que están promoviendo las cosas más buenas y sumarse. Digo que esto, lo peor que nos puede pasar es esto de que no, como fulanito tal año dijo tal cosa, entonces no, pará, lo que está haciendo bueno, apoyemos, construyamos juntos. En eso creo que hay que aprender mucho de Agustín Tosco, que fue un dirigente, no solo sindical, fue un dirigente político, hay que leer. Tosco señalaba su discurso, su posición. Tosco señalaba muy clara postura política. En el año 73, cuando el peronismo era otra que el 40% de los votos, el 60% de los votos, él decía, yo no estoy de acuerdo con la propuesta política del general Perón, no estoy de acuerdo con la propuesta política del Partido Justicialista, pero los compañeros trabajadores que son peronistas dentro del gremio son comunistas. O sea, separaba en política, pero no dividía socialmente, sumaba, es decir, construía de otra manera. No es una cuestión de con el cambio de planta todo bien y que tienen que venir, como nos ha pasado en la escuela, algunos iluminados que la tienen clara y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Porque también pensamos que nosotros no sabemos nada y que son otros los que nos pueden venir a decir. Eso también ha pasado en Y otro problema también que tiene que ver con esto es democratizar las prácticas, porque de nada vale tener el planazo si las prácticas siguen siendo las mismas. Yo como ser recuerdo el grado de compromiso de los docentes de la escuela con las asambleas que había el año pasado. Es decir, éramos 5 o 6 en el aula magna sobre 260. También lo que se sostiene en la cátedra tiene que verse refrendado con la praxis, porque si no es como un saco. Nosotros tenemos un gran instrumento que es el marketing, que tiene un centro de difusión muy claro, que muestra un presente infinito. Entonces, si hablamos de ir a los barrios o de ir a las aulas planteando nuevos planes, tenemos que pensar cómo trabajar sobre ese tipo de construcciones, que son muy fuertes. Es decir, la idea de ese eterno presente se refleja en todos los órdenes. Entonces, una dura acción para revertirlo. Como no tienen nunca ideas novedosas y siempre hacen lo mismo, yo no participo más, me borro de ese gremio. O sea, ese tipo de actitudes la he escuchado, porque yo he sido delegado del área de la escuela y la he escuchado de compañeros docentes que en las cátedras tienen posturas demagógicas y progresistas, comillas. Si alguien no puede pertenecer a un gremio docente, ¿de qué progresismo está hablando? Pero también a la vez, cuando pensaba en los climas de época, el año pasado, cuando empezamos a hacer la lucha, me acuerdo mucho lo poníamos en relación y por lo pronto, qué sé yo, después leíamos cosas que habían pasado en Grecia 2 años antes y se parecían mucho a nuestros mismos manifiestos, las cosas que habíamos escrito, cosas que en ese mismo momento estaban pasando en Chile. Entonces tampoco es que no están cambiando las cosas, siempre también siento que el clima de época ayuda a que estén cambiando de vuelta las cosas. Creo que es muy bueno mirar lo que uno hizo o lo que hicieron otros para poder sacar conclusiones y avanzar en relación a eso. Creo que es, digamos, lo fundamental de poder, de ser alguien que tiene historia, digamos, y poder sacar esa historia y verla, qué es lo que pasó antes, cómo desandar ese camino, en qué cosas se equivocaron también. Hay cosas muchas que son para descartarse. Un plan de estudio bastante bueno. El tema es cuando vos tenés que ejercerlo, las materias, cómo están dadas, quiénes las dan, las perspectivas, cuáles son los paradigmas, desde dónde se paran, digamos, y que no hay un trabajo más institucional, digamos, de la escuela, de hacer un recorrido más, digamos, que vaya teniendo una conexión de una cosa con la otra, ¿no? Porque yo creo que es cierto, digamos, terminamos 4º, 5º año con un montón de conocimientos no fragmentados que nos es muy difícil poder decir, bueno, este es el recorrido. Una charla que organizó la Asamblea por la Educación, que el año pasado fue la Interestudiantil,
que se iba a realizar en la Plaza de la Intendencia. En caso de lluvia se reprogramaba y se hacía en la Facultad de Arquitectura, donde se había pedido un aula. Dentro de los disertantes había una persona que había participado del taller total, que fue la experiencia organizativa que se dio en arquitectura, que fue una experiencia muy interesante. Y la realidad es que cuando fuimos, gente de la universidad, teniendo el aula pedida y todo, nos restringían el acceso al aula. Muchas veces decimos, no sé si está claro el enemigo, no sé si está... Yo creo que esas personas no nos dejaban ingresar al aula, que encima estaba pedida burocráticamente, son parte del enemigo de todos los días que tenemos que combatir. Es una burocracia enquistada que se empecina en restringir el acceso a las memorias pasadas, a la experiencia de lucha, a la experiencia de organización, a la socialización de esa experiencia. Del 2001 a esta parte tenemos una nueva generación que ha barrido en gran parte de las universidades del país a la Franja Morada, a la JP entre comillas de derecha, porque ahora hay una JP progresista que dirige los centros de la universidad, los ha barrido y ha llegado hasta donde ha llegado. Ahora tenemos que hacer la conclusión para dar el salto. Y me parece que de eso se trata, porque si el año pasado protagonizamos un movimiento que estuvo en vilo al poder de turno y demás, fue porque tuvo, no es mi intención hacer un balance, pero solamente una pequeña acotación. Tuvo en gran virtud algo que es fundamental para continuar hacia adelante, compañeros, que es tener independencia política. Y las experiencias que han sido un progreso, porque acá yo no tengo ninguna duda que la llegada de fuerzas estudiantiles como la bisagra han sido un progreso, porque antes de la bisagra estaba la Franja Morada. Me acuerdo que antes, más allá de la diferencia, contra González peleábamos juntos, salíamos marcha, mínimamente hacíamos una marcha. El año pasado estaban en contra de la lucha y adoptaban incluso hasta la misma posición que la Franja Morada. Miren qué dato. No tenemos cogobierno, está recortado, es falso lo del cogobierno. Acá tenemos un par de profes que más o menos podemos llegar a acordar, hay que ver qué predisposición tienen de parte de ellos para que los estudiantes volvamos a cogobernar. Está muy lejos de la modernidad que plantea un hombre, un voto, o sea, eso para la evolución de la Universidad de Córdoba es algo muy lejano. Y sería mínimo esperar que aires de modernidad lleguen a la Universidad de Córdoba y produzcan cambios para que un voto, un hombre, eso está lejos. La gente entendía con teoría los libros, la diversidad de libros, de apuntes, de textos que tenían que leer. Y eso no es teoría. Teoría tiene que ver con lo que se le da a vos. Alguien que leyó distintos cuerpos teóricos y en función de eso hizo un análisis y toma posición. Y tiene una referencia, un gran relato, a uno le permite vincular todas estas cosas que después la posmodernidad quiere que fraccionemos y integremos. Uno se integra en un gran relato, una ideología, una perspectiva teórica general, donde las experiencias particulares, las actividades particulares las refiere, las ubica y las ordena y las puede entender. Sin un gran relato teórico, no hay posibilidad no solo de entender las distintas fragmentos de lectura que hay y la masa de lecturas que hay. Hay una gran complejización intelectual y cultural de la vida. Pero en el fondo sigue siendo la misma gata, pero más complicada que hace 50 años atrás. Uno iba a las villas y hablaba con los compañeros de las villas, dialogando sin ningún problema, y teníamos los mismos códigos de referencia generales. Pueden ser peronistas y pro de izquierda, pero los entendíamos. Hoy hay dificultades para entenderte, no con las villas. Hoy hay dificultades para intentar compartir una representación no en la universidad. Porque lo que la dictadura destruyó, la democracia convalidó. Ese es el problema que tenemos. No solo convalidó la deuda externa, convalidó el arancelamiento. Nosotros engañar, aún siendo engañar, la universidad no le permitió que se arancelaran. Quiso meter las materias correlativas, no se lo permitimos, armamos unos despelotes, no pudo implementar las correlatividades en nuestros planes de estudio. Y eso le permitió la democracia, es decir, cosas que venían de antes se terminaron implementando. Esto no quiere decir que el proceso del 83 en adelante sea el de la dictadura, creo que no. Creo que el 83 en adelante, en los años 80, trajo un proceso social fuerte, rico, y muchos se formaron en la militancia de los años 80. El Menemato después retomó, los años Menemato retomó lo peor del proceso de la dictadura y lo profundizó no solo en términos físicos, lo profundizó y lo legitimó institucionalmente, lo
que Di Martínez y Rivera pudieron hacer, porque no es democracia formal. Esta cuestión de la teoría tiene que ver con lo que vos decías. Uno tiene que tener claridad teórica como para tomar decisión. Después de ahí discutir la libertad. Si un profesor no tiene eso, estamos jodidos. Todos estamos jodidos, porque no tenemos diálogo. Este problema de la teoría, que es un problema fuerte, tiene la otra parte, que es cómo se integra. Es la práctica. Este es el mérito que tiene el taller Total. Total no era solamente una propuesta democrática, era una propuesta académica. Todos los conocimientos se integraban a lo que era la materia central, que era el diseño arquitectónico. Todas las demás eran vertientes. Y en torno a un problema, y todo el conocimiento estudiado durante el año se concretaba en un proyecto que se entregaba a fin de año. Por ejemplo, yo me acuerdo cómo en ese momento también, a la par de los acontecimientos que sucedían acá, también por ejemplo en Francia se movilizaban los jóvenes en contra de una reforma jubilatoria, y ahí me vinculo con el compañero que hablaba de la Unión Obrera Estudiantil. Por ejemplo, en Francia, digamos, donde los obreros tuvieron un peso central, por ejemplo, en lo que fue la pelea, que también fue impulsada por los estudiantes. En Italia, también, donde los estudiantes tuvieron un peso muy fuerte, en Grecia, y en otros, bueno, y otros países de Europa, y lo que ahora se está viendo, digamos, en el norte de África. Acá bueno, desde mi punto de vista, y no creo estar errado, la lucha que vimos el año pasado, por ejemplo, tomó un carácter fuertemente en contra del Estado, como también fue en Francia y en los países europeos. Entonces yo me ponía a pensar si es el activismo, ¿no? Si realmente se está empezando a pensar diferente, porque no me pareció casual, digamos. El taller se planeó y se organizó con algunos compas que habíamos estado organizados el año pasado, que surgió de una necesidad, de una intención de generar un debate en la Escuela de Ciencia de la Información, que esperemos no se agote acá. Digamos, la intención es que estos talleres sigan, pero lo que pretendo, o por lo menos quisiera, es que la instancia de generación de este tipo de talleres con problemáticas de la gente que está estudiando en la ESI, se genere, digamos, de que la construyamos entre todos. O sea, yo creo que hay inquietudes de muchas personas que no tuvieron la posibilidad de participar en ese espacio porque no estamos comunicados, y creo que una instancia concreta es el llamado a asamblea para que se puedan discutir, entre otras cosas, la continuidad de talleres de formación, de debate, de discusión y la resolución de problemáticas concretas que estamos teniendo en la ESI. Como estábamos nombrando recién, problemas con el plan de estudio, problemas con el compromiso docente, problemas con la vinculación docente-estudiante, problemas con las correlatividades, con gente que se queda sin poder cursar por las correlatividades, que yo la verdad no entiendo el sentido de existencia, o sí lo entiendo, digamos, respetar la bajada de línea de la LES y bueno, excluir a más estudiantes de la posibilidad de una educación. En ese concepto lo que planteo es una asamblea que como objetivo tenga la posibilidad de participación, de resolución de problemáticas y de transformación de este espacio que es la Escuela de Ciencia de la Información, entendida como una escuela dentro de una facultad, dentro de una universidad, dentro de una sociedad y así en adelante. Por eso, no sé, planteábamos un llamado, en realidad como una instancia de participación de todas las personas que tengan interés de poder manifestarse políticamente y tener una injerencia en esto que es la ESI. Que a fin de cuentas es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto, básicamente. Sí. Pero más resolutivo. Sí, bueno, pero más o menos. Pero más resolutivo.